Muy buenos días. Bueno, los que estén por allá atrás, traten de pasarse un poquito. Bueno, están bien acá los que están. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado todo este tiempo, toda esta semana, que es una semana de bendición? Hoy tenemos varias cosas. Una es lo de la palabra, colóquense en pie. Vamos a decir esa palabra que ya todos sabemos, ¿sí? Mientras usted dice mí, usted se apropia de esta palabra para usted, yo los voy bendiciendo a ustedes. Amén. Que el Señor te bendiga. Levante su mano derecha. Que el Señor te bendiga, te levante, se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en tu casa, en todo lo que hagas, y sea derribando toda cosa contraria que se levante contra ti, toda obra de las tinieblas, toda hechicería, brujería, santería para tu vida se rompe, cae por el fuego del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale: Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, la palabra de hoy, el tema es: vive cada día en la presencia de Dios. ¿Cómo se llama? Vive cada día en la presencia de Dios. Vamos a trabajar dos citas bíblicas y vamos a mirar la primera, 2 Corintios 3:17 al 18. Y dice el versículo 7, 3:17 y 18. 2 Corintios 3:17 y 18, para los que apuntan. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Así que, y hay una coma, así que todos nosotros, hay otra coma, a quienes nos ha sido quitado el velo. Mire lo importante, no sé, podemos ver y reflejar la gloria ¿de qué? Del Señor. El Señor, y hay una coma, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos ¿qué? ¿Son qué? Transformados a su gloriosa imagen. Amén. Esta es la primera cita. Vamos a la segunda cita. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan ¿qué? 3:24. Dice: los que obedecen los ¿qué? Mandamientos de Dios. ¿Qué dice? A ver, los escucho. Aquí está. Vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Los que ¿qué? Obedecen los ¿qué? Mandamientos de Dios, permanecen en comunión con Él. Y hay una coma. No sigue de recorrido, sino que dice: pare un momentico, con Él. Y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Y viene y dice la primera parte de la palabra, que es tan importante, que quitó el velo. En el Antiguo Testamento, todos sabemos que tenían que el sacerdote ir a hablar con Dios, ¿cierto? Y la presencia de Dios, ¿dónde paraba? En el tabernáculo. ¿Y qué pasaba? Pues solo él era el que tenía la instrucción para el pueblo. Pero cuando viene y muere el Señor Jesús, ¿qué es lo primero que presentan siempre? ¿Que se rompió qué? El velo. ¿Que se rasgó qué? El velo. Es decir, que el Espíritu de Dios pasó a morar en mi vida. Yo pasé a ser el tabernáculo de Dios, y su presencia está conmigo. Y cuando leemos la primera cita, dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad.
Amén. Quiero hablarles y quiero decirles que la prueba más grande de tu fe es la obediencia. Repite conmigo. La prueba más grande es que mi fe en Cristo es que la obediencia. Y cuando tú entiendes eso, les voy a contar una reflexión. La reflexión se llama el vaso con agua. ¿Cómo se llama la reflexión? El vaso con agua. Un psicólogo en una sesión grupal, teniendo un vaso de agua, todo el mundo esperaba la pregunta típica, ¿no? ¿Está medio lleno, medio vacío? Todo el mundo estaba esperando que el psicólogo preguntara eso. Sin embargo, él preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200, 250 gramos, pero el psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado, más difícil de soportar se vuelve. Y continuó, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado o paralizada, incapaz de hacer nada. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acuérdate de soltar el vaso. ¿Qué estás sosteniendo que te hace doler? ¿Qué es lo que no permites que entre el Espíritu de Dios y venga y traiga sanidad? ¿Qué es lo que tú no has podido soltar, que te ha paralizado, te entumece y no puedes ver la gloria de Dios? Nunca olviden esta reflexión. Un vaso con agua. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Recuerden que el mejor es nuestro amado Salvador y Redentor Jesús. No hay nadie como Él. La tierra se estremece al escuchar su poderoso nombre. La obediencia bíblica, y hoy vamos a hablar de eso, de la parte de la obediencia bíblica, va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa, responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Cuando cada uno de nosotros, y aún los que me están viendo por las plataformas digitales, aceptaron a Jesús, tu vida ya no te pertenece. La vida le pertenece ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Él tiene sobre nosotros toda autoridad. Hay que obedecer con esta actitud, y cuando yo obedezco con una actitud correcta, eso me muestra si tengo madurez espiritual. Entonces, ¿qué sucede? ¿Usted cómo se da cuenta que usted tiene una madurez espiritual? Pues simplemente porque si alguien le dice algo, usted no se va a ofender, usted no se va a enojar, usted no va a sobrepasar lo que usted piensa o lo que usted quiere, sino que usted se sujeta. Y al ser humano le cuesta sujetarse. Quiere hacer lo que quiere, lo que piensa, como lo piensa y como lo quiere. Entonces, ¿qué significa la palabra obediencia en la Biblia? La principal palabra hebrea para obedecer es shamá. Es una raíz que significa
Oír con la inteligencia. Mire cómo, lo que significa. ¿Oír qué? Con la inteligencia. Escuchar. Consentir. Hacer caso. Percibir con el oído. Entender. Eso significa la palabra obediencia en hebreo. La palabra griega que traduce obediencia es upakoi, que significa escuchar. Entonces, la respuesta a la obediencia se relaciona con el oír. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a la fe? ¿Que la fe es qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Es decir, que mi obediencia está atada ¿a qué? A mi fe. Amén. Es necesario escuchar y conocer lo que debemos obedecer para someternos a la persona superior y cumplir una orden dada por la misma. Eso es lo que dice el diccionario normal de lengua castellana, ¿cierto? Entonces, pero mire que en hebreo no habla de eso, ni en griego, en lo que fue escrita la palabra de Dios. Dice es que yo debo de hacer caso, consentir, pero que yo debo de entender por qué se dice, porque hay que hacerlo. O sea que yo no lo tengo que hacer autómata, ¿qué? Mente, sino que yo tengo que entender lo que se quiere hacer. Otra cosa es la que podemos meditar en este pasaje. Es que la obediencia conlleva ¿qué? A la sumisión. ¿Y qué sería la palabra sumisión? La palabra mansedumbre, ¿cierto? ¿Y a cuánto les cuesta ser mansos? Tener esa mansedumbre. ¿Les cuesta o no les cuesta? Cuesta, duele, uno no quiere. Dice, pero ¿por qué lo tengo que hacer así? Es que yo lo quiero hacer así, no me interesa. Y resulta que uno siempre mira a quién, a la persona, pero se olvida que en esa persona ¿quién está morando? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Siempre pensamos que es algo malo. Nunca uno dice, ay, sí, yo me voy a sujetar, eso es bueno. No, uno piensa que es malo o que conlleva sacrificio, pero no porque sea sacrificial significa que sea malo. El versículo de hoy nos recuerda que la manera de demostrar amor a Dios es obedeciéndolo, que es en la segunda cita que leímos. Y que esos mandamientos que debemos obedecer no nos son gravosos, es decir, no son malos para nosotros. Pero el ser humano lo tiende a tomar como malo. En cambio, ¿qué trae la obediencia? Solo trae recompensas gozosas para el cristiano. Entonces la obediencia significa hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga. Amén. Entonces, para obedecer, debemos saber lo que le agrada al Señor. ¿Qué debemos de hacer? Saber, tener entendimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo en la tierra? El propósito no es que usted tenga un trabajo, casa, carro y beca. Eso es algo añadido. Usted tiene un trabajo por la misericordia de Dios. Porque si Él no quisiera, no le daría nada. ¿Es así o no? ¿Cuánto le pueden decir a Dios gracias por el trabajo que tengo? Y ser humildes. Y lo que reciben, los que reciben dinero y los que no reciben dinero, pero están haciendo un trabajo. Amén. Entonces, para yo poder obedecer, requiere algo muy importante en mi vida, que se llama ¿qué? Leer las escrituras, familiarizarnos, comerla, conocerla, entenderla, oírla, verla. Si yo no leo la Biblia, pues muy difícil yo voy a saber a qué le tengo que obedecer a Dios.
Entonces la invitación en esta mañana es que tu fe debe estar conectada a la obediencia. Pero para poder usted saber qué tiene que obedecer, tiene que leer ¿qué? Las escrituras. Es la mejor forma de conocer a Dios. Lo contrario de la obediencia es la anarquía, la rebeldía, la insujeción, porque no me parece, porque deseo otras cosas. Recuerda, todo lo que es contrario de la palabra de Dios le pertenece al diablo. Entonces, cada vez que usted vaya que no, primero vaya a las escrituras. Órele al Señor, pregúntele al Espíritu Santo. Dios a todo nos habla, porque ya somos su ¿qué? Tabernáculo. Dice que somos templo de ¿qué? ¿Tú eres templo de qué? Del Espíritu Santo. Estos bebés son templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. La diferencia de los bebés es que ellos empiezan a ser ¿qué? Transformados. Así son los bebés espirituales. Se les comienza a enseñar ¿qué? La palabra de Dios. Se les empieza a mostrar ¿qué? El camino de salvación. Pero llega un momento en que ya deben de estar ¿qué? Maduros espiritualmente. Y ya deben de saber lo que dice la palabra. Usted puede querer todo lo que quiera, pero ¿qué dice la palabra? Para usted ser obediente, uno tiene que estar en la presencia de Dios. Entonces la gente dice, no, yo oro, Padre Santo bendito todo. Y sí, yo estoy con el Señor, yo estoy en el trabajo, Señor. Pero cuando usted en sus acciones y en su forma de hablar, en su forma de ser, usted tiene mucha cantidad de cosas que usted no se la ha entregado al Señor, usted tiene que mirar cómo está con Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ser cristiano es tener una vida de hábitos saludables conforme lo que dice la palabra de Dios. Porque la gente no se quiere sujetar o estar en el cristianismo. ¿Por qué? Ay, no, es que allá les lavan el cerebro. Ay, no, es que allá se vuelven religiosos. ¿Les han dicho o no les han dicho eso? Porque no se quieren sujetar al manual de vida para el hombre. Así como un equipo a ver, un celular, una cabina de estas, todos que traen manuales. ¿Cuál es el manual para tu vida? Para mi vida, la Biblia. Si yo actúo mal, ¿a dónde qué tengo que ir primero? Ante Dios y a la palabra. ¿Será que lo que yo hice está bien? ¿Será lo que hay en mi corazón está bien? Si el Señor viniera en este momento, ¿me iría con Él? Si usted se muere hoy, ¿se iría con Él? ¿Usted tiene prácticas saludables de Dios conforme la palabra? ¿O todavía practica cosas de esta sociedad? Muchos todavía están esperando que es que para disfrazarse de manzana porque no es malo. Pero eso es paganismo. Y la gente decora su casa con cosas paganas y dicen que creen en Dios. No, no está bien. ¿Qué dice la palabra de Dios conforme a eso? ¿Qué habla Dios de los Baales? De los dioses paganos. Dice que Dios es ¿qué? ¿Dios es qué? A ver, Onis, ¿Dios es qué? Celoso. Dios es celoso, porque nosotros somos una nación ¿qué? Santa. Entonces, nosotros queremos agradar a Dios. Lee más tu Biblia. Hay que conocer la palabra, entender la palabra. Ay, tan religioso. No. El religioso es el que no cambia. El espiritual es el que conoce a Dios y camina en una vida en santidad conforme a Dios. Tú y yo somos la iglesia. Este lugar es la congregación. Y dice que nos congregamos, la iglesia santa para el Señor. Amén. Y tú que me estás viendo, igualmente para ti. Entonces tenemos que empezar a mirar. Yo soy desobediente, en mí hay anarquía, hay indiferencia a buscar más de Dios,
Hay una problemática en esta sociedad, que se han perdido los valores, los principios, no tienen ética, no conocen de Dios, están apartados. El hecho de que yo diga Jesús, ay, yo creo en Jesús, pero tu vida, ¿qué demuestra? Tu casa, ¿qué demuestra? En tu casa, ¿qué hay? ¿Qué colocas en tu casa? La Biblia dice que no debemos de hacer ni imagen ni semejanza a lo creado de Dios. ¿Es así o no? Eso habla la Biblia. Y entonces hay personas que todavía, que la brujita, que el fantasma, ¿eres de Dios o eres del diablo? ¿Quién es tu padre? ¿Dios o Satanás? Porque todo lo que lleva contrario a Dios es desobediencia, es anarquía, es maldición. Toda práctica contraria de lo que dice la palabra. Amén. La obediencia puede resultar muy difícil. ¿Es fácil obedecer, Edison? No es fácil, porque a uno le están diciendo por aquí y uno para donde quiere. ¿Se acuerda de la prédica de Hanner hace 8 días? ¿Qué decía él? Que el Espíritu Santo le había dicho que ahí conseguía la leche de coco. Y él se fue y caminó todo eso porque no fue obediente a la voz de Dios. Y le tocó ¿qué? Caminar y caminar y caminar y caminar. Y a la final era donde Dios le había dicho al inicio. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho cambia? ¿Quieres que tu familia se convierta? Comienza a ser obediente, a mostrar a Jesús. No puede ser que yo esté mostrando que a Jesús, voy a la iglesia, predico de Jesús y hay una rumba en la casa y estoy rumbeando y tomando licor. No es que un refajito, una cervecita, no. ¿Cómo tu familia va a creer en el Cristo que tú predicas si tú no lo muestras? Con tus acciones, con tu forma de hablar, con tus pensamientos. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces tenemos que empezar a revisarnos. Y yo los invito a que usted comience a decirle, Señor, ¿qué no te agrada de lo que hay en mi casa? A mí me encanta, a mí me parece divino, pero ¿a ti te agrada? Eso es una tarea difícil porque uno no quiere soltar cosas. Pero yo le invito a usted, ore, usted tiene el Espíritu Santo y el Señor empieza a colocarle en su corazón. Saca esto porque eso no me agrada. Quédate con esto, vístete a ti. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros somos ese tabernáculo donde está la presencia de Dios. Sobre todo cuando nos sentimos tentados a creer que siendo obedientes vamos a perder más de lo que podemos ganar. A veces la gente no entiende que están en un proceso. Mire, cada uno de ustedes, Girlesa está en un proceso, Eva está en un proceso, Cindy está en un proceso, Flor, cada uno de ustedes. Entonces yo no puedo medir a Flor a la misma manera que voy a medir a Cindy, porque cada una está en un proceso, pero en su proceso deben de ser obedientes, sujetos a la palabra, llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Él ya mora en ustedes. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les coloqué una vez? Que la gente aceptaba a Jesús, pero que aquí seguía la mentira, aquí seguía la vulgaridad, aquí seguía todo lo que seguía. Y la única forma era que empezar a renunciar y a sacar eso. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque Él es el que cambia. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. No solo en los momentos de tentación, sino en todo momento, cuando Dios nos manda a obedecerle, está dándonos un principio por el cual debemos de vivir, el principio de la obediencia. Eso es un principio, es un mandato. No es si yo quiero, no es si yo deseo, es un principio. Amén. También está poniendo una armadura alrededor de nuestras vidas que forma una valla de protección. Cuando tú eres obediente,
aunque se levante quien se levante, no puede tocarte. Amén. ¿Puede usted, esta es la pregunta que les quiero hacer, puede usted recordar la última vez que tuvo la tentación de hacer lo contrario a lo que sabía que Dios deseaba que usted hiciera? Y usted no lo hizo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces yo le hago la pregunta, ¿Dios qué le ha dicho a usted que haga? Su pastora, ¿qué le ha dicho a usted que haga? Y usted fue tentado a no hacerlo. Así que molesta. Ay, no, yo no lo quiero hacer. No, es que a mí no me parece. Y el Espíritu Santo diciéndole a través de su pastora en este momento, que soy yo, vea, vamos a hacer esto. Necesito que haga esto. Pero primero hacen todo lo demás. Y el Señor hablándole a uno, dile. Pero uno si quiere que las 24 horas del día Dios le responda y le dé todo lo que uno necesita y todo lo que uno quiere. Entonces la pregunta para ti es, ¿dónde has sido tentado en esa parte donde tú no has obedecido? Que tú sabes que no has obedecido. Lo más probable es que hubo una lucha en tu corazón. Eso es lo más probable. Surgieron las preguntas. ¿Tendré que pagar un precio más alto por obedecer que por desobedecerle? ¿Puedo? La desobediencia siempre tiene repercusiones terribles. Siempre. Coloquemos en práctica los siguientes principios para nuestras vidas. Comencemos a obedecer a Dios con determinación y con gozo, sabiendo que Él cumplirá sus promesas. Ay, no, pero es que Él me dio una promesa y han pasado 20 años y no, pues que pasen 100, pero que Él la cumple, la cumple. Porque Él te entrega esa promesa cuando tu corazón esté preparado para recibirla. Para que no se vuelva un ídolo, para que no se vuelva un Dios, para que no te mate, para que no te dañe, para que no te deforme. Entonces hay algo que siempre tenemos que tener claro. ¿Yo por qué entiendo eso? Porque leo la palabra. La palabra no se contradice. Amén. Entonces lo primero que hay que hacer es confíele a Dios su vida y todas sus preocupaciones. Usted no podrá equivocarse si no pone su esperanza y su confianza en Dios. Él le creó y le ama con amor eterno. Por tanto, Él siempre te guiará de la mejor ¿qué? Manera posible. Por eso vaya siempre ¿a dónde? A la palabra. Espera en el Señor la respuesta a su problema o situación. Cuando tenga dudas, niéguese a dar un paso más, a menos que sepa que Dios le está guiando. Dios nunca se va a ir en contra de lo que dice la palabra. Medite en la palabra de Dios. Cuando usted satura su mente con la palabra de Dios, sabe qué piensa el Señor. Cuando venga una tentación, usted sabrá distinguir entre el bien y el mal. Sabrá actuar de la manera correcta. Amén. Escuche al Espíritu Santo. Dios sigue hablando hoy a su pueblo. Nos habla a través de su palabra, del Espíritu Santo, por medio de una prédica, la oración, aún por medio de cosas que a veces uno ni se imagina. Dios usa las mismas piedras, pues, para decirle a usted que está mal. Y si usted persiste en seguir haciéndolo, es porque en usted hay anarquía, desobediencia y sujeción. Tienes que arrepentirse y decirle: perdóname, Señor, necesito mejorar esta debilidad, necesito tener este principio en mi vida. Nos volvemos sensibles al Espíritu de Dios cuando pasamos tiempo con Él. Cuando tú pasas tiempo con Él, ¿qué pasa? A ver, Vicky, ¿qué pasa cuando usted pasa tiempo con Dios? Se vuelve más cercana. Hanner.
se encuentra en su voluntad, Onis. La guía por senda de justicia, Diana. Realmente hacemos la voluntad. Y si le sigo preguntando a cada uno me va a decir una respuesta donde usted asevera que Dios le habla por medio de él, de esas escrituras, ¿cierto? Entonces hay que estudiar los preceptos de la Biblia, los principios de la Biblia, para que cuando alguien venga a decirle algo contrario, usted diga, qué pena, la palabra de Dios dice esto que estoy haciendo está mal. Antes de cualquier cosa usted debe ir a orar y preguntarle y leer la palabra para que el Señor le muestre cómo está usted. Amén. Ningún ser humano puede juzgarte, pero Dios sí puede juzgarte y te puede llevar a la vida eterna o te vas para el infierno, punto. Eso no hay dos más lugares. Esté dispuesto a esperar o apartarse cuando el camino frente a usted no esté claro. Si usted desea agradar a Dios más que a los demás, la obediencia, se requiere de obediencia. Él requiere que tú te mantengas firme en la obediencia. Si no siente una guía clara en su situación, pídale a Dios conforme su voluntad para usted en su palabra. Usted lea la Biblia y Dios le da la respuesta. Él nunca contradecirá las escrituras. Nunca va a darte un consejo contrario. El ser humano es el que quiere hacer lo contrario. Por eso en todas mis decisiones, ¿con quién debo de contar? ¿Quién debe ser el centro? Jesús. Amén. Usted no puede tomar, es que a mí me parece. No, no es lo que a usted le parezca, es lo que Dios diga. Y eso cuesta, vea, eso cuesta. Porque a uno le toca dejar muchas veces cosas que a uno ama. Pero después viene la recompensa, porque eso que usted ama, usted lo ve transformado y cambiado para Dios. Amén. Entonces, esté dispuesto o dispuesta a tener luchas. Cuando la nación de Israel entró en la tierra prometida bajo la dirección de Dios, tuvo que enfrentar ¿qué? La oposición enemiga. Dios rara vez nos deja sin problema. Yo quiero que usted aprenda esto. Alguna vez Brian predicó que uno, siendo cristiano, también va a tener problemas, ¿cierto? Y es algo que tenemos que tener claro, el hecho de que seamos hijos de Dios, que no. Entonces Dios rara vez nos deja sin problemas y conflictos. Si lo hiciera, no tendríamos ninguna razón para depender de Él. ¿Usted por qué cree que pasan muchas cosas? Porque cuando uno está así, uno ¿a quién se mete? ¿Con quién habla? Lee más Biblia, ayuna, ora. ¿Es así o no? Entonces Dios permite la dificultad suficiente para que siempre acudamos a Él. Amén. Deje las consecuencias a Dios, entréguele esas consecuencias. La obediencia no será fácil, no es fácil. Usted recibirá crítica de los demás o enfrentará fuertes obstáculos y oposición, pero esto le pondrá en una posición favorable delante de Dios. Él se ocupa de todo lo que tenga que ver con usted. Yo soy fiel a eso. Usted me ve a mí y yo soy el reflejo fiel por ser obediente, por creerle a Dios y por hacer lo que Él me ha dicho. Por tanto, manténgase en el camino de la obediencia. ¿Cuántos van a mantenerse en el camino de la obediencia? ¿Cierto? ¿Es fácil? Vuelvo y les digo, no es fácil, pero usted empiece a evaluarlo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Deje que todo lo demás lo haga el Señor. La desobediencia es debida al pecado innato. Dios informó al hombre desde el principio que la obediencia era básica, una cuestión de vida o de muerte. Cuando le habló en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que le dijo? Habló de ese árbol, ¿cierto? De la ciencia de ¿qué? Del bien y del mal. Y que si probara de esa fruta, ¿qué haría? Moriría.
y él fue desobediente. Él no le hizo caso, por eso estamos ahorita en todo este proceso de cambio. Porque yo creo que si él hubiera sido obediente, todo sería muy diferente. Amén. Cuando uno es desobediente, lleva a la destrucción hasta sus generaciones. El perdón de los pecados viene por medio de la fe en el sacrificio del rescate de Jesús. Y esa fe en sí misma, una restricción para el mal y un estímulo para la obediencia. Primera de Pedro 1:2 dice, miremoslo allí, según el plan de Dios Padre, Él los eligió de antemano. Bueno, y su Espíritu ¿los ha hecho qué? ¿Los ha hecho qué? Santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron ¿qué? Limpiados ¿por qué? Por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Cuando somos obedientes somos limpiados por la sangre de Cristo. Amén. Por ello Pablo se refiere a la obediencia como escuchar con sumisión, es decir, por fe. En Romanos 16:26 dice, ahora nos da a conocer ese plan a través de los escritos a los profetas. El eterno Dios ha ordenado que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios, es decir, a nosotros los gentiles. Dios nos permitió conocer el plan de salvación para poder ¿qué? Obedecer a Dios. La verdadera libertad en Dios es tener comunión con Él. ¿Se acuerda la primera cita? Ya les hablé de toda la segunda. La primera cita dice que yo debo de tener libertad por medio del Espíritu. Y la primera comunión con Él es ser como Él, ser su discípulo. Anoten esta cita para que la lean en su casa porque no la alcanzamos a leer juntos. Juan capítulo 8, versículo 31 al 37. Él viene y habla de esa verdadera libertad en Él. El carácter verdadero de discípulo de Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué es la palabra permanecer? Especialmente en el Evangelio de Juan. No significa una mera continuidad, sino una comunión. ¿Qué es permanecer? Es una comunión y hasta una mutua inminencia. Permanecer pues en la palabra de Jesús es identificarse con ella y hacer de ella la norma de nuestra vida. Amén. Esta vida de obediencia, de seguimiento constante del Salvador, es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra en mí, el pecado no controla mis acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Desde el momento en que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecer. Amén. Con su ayuda decimos no al pecado, detente al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena, libres en Cristo. Amén. ¿Cuánto les da un aplauso al Señor? Señor, gracias por hacernos libres. Cuando tenemos una experiencia, mire, escúcheme en esto, cuando tenemos una experiencia genuina con el Señor, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle y de serle fiel a Él. El toque de nuestro Salvador Jesucristo no nos deja igual. Él nos cambia. Nace en nosotros el deseo de sumergirnos en su palabra y de buscar su presencia en oración.
le permitimos hablar sobre su voluntad para nuestras vidas y mostrarnos lo que Él desea hacer de nosotros. Es en medio de esa búsqueda que Él revela más de su verdad a nuestros corazones. Nos muestra quiénes somos en Él, sus hijos amados, redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado. Nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para nosotros a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y nos muestra cómo debemos de vivir ahora. Puede pasar lo que sea en la sociedad, pero la palabra es una y no cambia. Y Él nos muestra cómo debemos de vivir como sus hijos. Jesús nos da completa libertad. Al recibirlo como Salvador, dejamos de ser esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Usted deja de ser esclavo de qué? Del pecado. Pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. En Cristo Jesús tenemos libertad. ¿Cuánto lo creen? Debemos decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen o simplemente si vivimos esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder a la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Al enfocarnos en Dios y en vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumenta el anhelo de agradarlo. La ley trae castigo severo, pero nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. La ley nos mostró esa parte del pecado, pero la vida con Jesús nos libera de la condenación. No importa cuán grandes sean los errores cometidos del pasado, deja el pasado atrás. Amén. Cuando Dios con su divina gracia decide perdonar, Él concede un perdón ¿qué? Completo. Repita conmigo, completo. Dios nos ofrece un nuevo comienzo llena de vida abundante, nos da la esperanza para la eternidad con Él y también nos muestra y nos da una vida. Aquí es donde adquiere el sentido de darle gracias al Señor por la presencia de su Santo Espíritu. Amén. Nuestra meta es vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia y amor donde quiera que vamos. Aquí vemos la diferencia entre una vida esclava del pecado y una dedicada al servicio de Dios, dominada por Él y su justicia. Es fácil saber quién o qué gobierna en nuestras vidas. Solo debemos mirar el fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es el fruto de cada uno? ¿Usted ha pensado eso? Señor, este es mi fruto. ¿A cuánto le encanta que le den regalos? A muchos, ¿cierto? Y más si es de sorpresa, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer cuando ve ese regalo? Va a mirarlo. El mejor regalo que Dios da es ese fruto. El pecado trae fruto que te avergüenza y lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia o de una vida puesta al servicio de Dios es un fruto lleno de santidad. Repita conmigo, santidad, y conduce a la vida eterna. Una vida santa es una apartada para Dios que busca agradarlo en todo momento. Necesitamos llenarnos más del Espíritu Santo. Es así como logramos reconocer el gran regalo de una vida eterna que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Que muchas veces nos comportamos como si no le agradeciéramos al Señor por su muerte, porque se nos olvida, porque queremos hacer lo que nosotros queremos, porque nos olvidamos que no somos de este reino, sino del reino de los cielos, y empezamos a hacerlo del reino de la tierra, que consume y que muere, que si no se arrepiente se va, no con Dios,
sino para el infierno. Tenemos que empezar a pensar más en el reino, viviendo llenos del Espíritu, perseverando en obediencia a la palabra de Dios. Es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y nuestras vidas no pueden quedarse igual ante esta realidad. Una vez somos transformados por el amor y el poder redentor de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Cuántos creen que en usted está el Espíritu Santo? Porque eso es un problema, muchos no lo creen. Pero el Señor está morando en nosotros. Él nos da la ayuda necesaria para vivir en obediencia, para permanecer firmes en Dios. No le obedecemos por temor o por legalismo, sino por amor. Tú debes de obedecerle a Dios no por legalismo, no por ser religioso, sino por amor a Dios, porque el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo con su voluntad. Hemos sido llamados a ser libres, por eso no nos da permiso para vivir como queramos. Aprendas esta: usted no puede vivir como quiera, porque el Señor nos ha hecho ¿qué? Libres, y Él es el que nos da el permiso. Amén. Gálatas 5, 13 al 26, que no lo alcanzamos a leer. Hay un contraste entre las obras de la carne y las obras ¿de qué? Del Espíritu. Nuestra elección debe ser siempre actuar de acuerdo a la vida llena del Espíritu. Dios debe ser quien dirija tu vida. Todas nuestras acciones, sentimientos, palabras deben ser guiados por el Espíritu. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante el pecado. La libertad que tenemos en Cristo es una, como conclusión, que nos trae un bienestar ¿qué? Espiritual. Diga, bienestar espiritual. Y nos ayuda a una relación con los demás. Dejemos que el Espíritu haga su obra transformadora en nosotros y vivamos libres del poder del pecado para la gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuánto lo cree? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dígale: Señor, gracias porque tú me has hecho libre. Libre soy. Hoy cantábamos esa alabanza: libres para correr, libres para danzar, libres para gritar que Él es nuestro Señor. Amén. Y tú que me estás viendo en nuestras plataformas digitales, quiero invitarte a que leas más la palabra de Dios. Conoce los pensamientos de Dios para que puedas obedecerlo y cumplir con el manual de vida que Él tiene para el ser humano. Búscale, arrepiéntete, pero especialmente conócele, porque Jesús te ama. Y los que ya conocen, sumérjanse más en la presencia de Dios, en su palabra, para que cuando Él venga, todos, tú y yo, estemos preparados. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Chao. Y los que están aquí, colóquense en sus pies. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren vivir cada día en la presencia de Dios? Que es nuestro tema. ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Cierto? Yo quiero vivir cada día más en su presencia. Y cada día que me doy cuenta que estoy errando en cosas, yo le digo: perdóname, Señor. Así que lo primero que vamos a hacer hoy es pedirle perdón a Dios. Dice la Biblia que todo el ser humano es malo, todos. Entonces el que se crea bueno ya por ahí va mal, porque nosotros fuimos rescatados de la muerte por amor. Y en nosotros, haga de cuenta que usted no se ve, pero en nosotros hay algo aquí al frente que dice: por amor te rescaté. Hay algo aquí grande, inmenso, que dice: gracia. Amén. Entonces vamos a decirle: levante su mano derecha y repita conmigo: Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, si he actuado no conforme a tu palabra. Límpiame,
lávame. Hoy me sumerjo en la sangre de Jesús y declaro que mi corazón, Dios mío, te pertenece. Perdóname por hacer lo que yo quiero, a mi manera, como yo quiero, en el momento que yo quiero. Perdóname. Hoy he entendido que conforme a tu palabra es que yo debo de vivir. Conforme a eso daré fruto y conforme a eso te mostraré ante otros, Señor. Hoy entiendo, Señor, que mi reino no es el de la tierra. Vivo en la tierra y todo lo demás que tú me entregas aquí es añadido. Pero mis pensamientos y mi corazón debe pensar en el reino de los cielos. Y tú dices que sin santidad nadie te verá, Señor. Así que hoy te pido perdón. Perdona si por mis acciones he tocado a mi familia, he tocado a mi descendencia, he tocado a toda mi parentela. Perdóname. Perdóname si por mi actuar y mis acciones he tocado a mis hermanos en Jesús, a mis hermanos en carne, a mi vida en general, a los de mi trabajo. Señor, perdóname. Hoy vengo a decirte, Señor, que te necesito, que sin ti, si tú no vas delante de mí, Señor, no podría ir, como decía Moisés. Si tú no vas delante, yo no me muevo. Así que en esta mañana te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a hacer sea conforme a tu palabra. Hoy te pido que yo no sé cuáles son los anhelos de tu corazón, pero tú sí. Levanta ahí esa petición. Voy a orar por esa petición, que fue lo que Dios me dijo que orara. Señor, oro por las peticiones que están colocando cada una de las personas que están aquí. Que se cumplan conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu presencia. Señor, yo quiero estar contigo siempre. Señor, ministra a mi corazón, a mi espíritu, a mi alma, a mis emociones, a mi área emocional, comportamental y espiritual y física. Que el reflejo de tu espíritu sea inundando mi vida. Tu palabra dice, Señor, que yo soy templo tuyo, y si tú moras en mí, tú me sanas, tú me restauras, tú me levantas, tú me das fortaleza, tú me llenas de tu espíritu. Así que hoy declaro en mi vida que tú reinas por los siglos de los siglos, y que cada petición de ellos será conforme a tu voluntad. Guiarás sus caminos y ellos honrarán tu nombre, porque toda la honra y toda la gloria siempre será para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre y espíritu, al mundo, al diablo y a la carne, y creemos que tu gloria se manifiesta con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Gracias por ser nuestro amigo. En el nombre de Jesús. Amén.